Imagina, por un momento, el silencio de una noche tranquila, donde todo a tu alrededor parece calmado, pero, dentro de algunas personas, algo comienza a despertar. Estas personas son diferentes, y ellas no saben exactamente por qué. Desde pequeñas, estas personas, a las que llamamos los elegidos, sienten algo especial en sus corazones. No es una voz audible, no es algo que puedan ver o tocar, sino una sensación, una especie de susurro interior. Ese susurro es casi imperceptible para quienes los rodean. Amigos, familiares, maestros, todos parecen seguir la vida como si estuvieran en piloto automático, ocupados con las cosas del día a día. Pero, para los elegidos, todo es diferente. Ellos miran el mundo con otros ojos. Desde pequeños, notan que el ruido de las multitudes, las conversaciones banales y las rutinas repetitivas no tienen mucho sentido para ellos. Es como si estuvieran rodeados por una niebla de confusión que no pueden atravesar. Pero, por dentro, existe algo más profundo, algo que late, que pulsa, como un tambor suave que solo ellos pueden escuchar. Ese susurro no trae respuestas inmediatas. No dice exactamente cuál es la misión o el camino que deben seguir. De hecho, muchas veces los elegidos se sienten perdidos al principio. Observan a los demás a su alrededor y se preguntan por qué no pueden encajar. Se sienten como piezas de un rompecabezas que no pertenecen a ese lugar. Y eso puede ser confuso e incluso un poco solitario. Pero, antes de continuar, asegúrate de haberte suscrito a nuestro canal. Aquí, ofrecemos muchos vídeos con consejos y sugerencias espirituales. Nuestro objetivo es ayudarte a vivir una vida llena de amor y comprensión. Pero, incluso en medio de la confusión, hay una certeza en lo más profundo de sus corazones. Saben, de alguna manera, que están destinados a algo más grande. No saben qué es todavía, pero pueden sentir la fuerza de ese llamado. Es una sensación que no puede ser ignorada, como una llama que nunca se apaga, incluso en los momentos más difíciles. A medida que pasan los años, los elegidos intentan, en vano, mezclarse. Siguen los patrones que la sociedad impone. Van a la escuela, al trabajo, participan en fiestas y reuniones, pero siempre con esa sensación de que algo falta. Sienten que el mundo a su alrededor es demasiado ruidoso, como si las voces, las opiniones y las expectativas de la sociedad fueran un ruido incesante que los aleja de su verdadera esencia. Ese ruido no es solo externo, también resuena dentro de ellos. Son pensamientos conflictivos, dudas y, a veces, hasta miedos que les impiden escuchar claramente el susurro interior. Pero, a pesar de todas las distracciones y obstáculos, ese llamado nunca desaparece. Permanece allí, persistente y firme, esperando el momento adecuado para revelarse de manera más clara. Los elegidos comienzan a darse cuenta de que ese susurro es algo que no pueden ignorar. Cuanto más intentan acallarlo, más crece, exigiendo atención. Y es en ese punto que muchos de ellos comienzan a buscar respuestas. Algunos recurren a la espiritualidad, otros se vuelven hacia la introspección, hacia la naturaleza o incluso hacia el silencio. Se dan cuenta de que, para entender ese llamado, deben alejarse del ruido externo y mirar hacia dentro de sí mismos. Y así comienza el verdadero viaje de los elegidos. Un camino que, aunque está lleno de desafíos, también está lleno de descubrimientos. Aún no saben exactamente cuál es el propósito de ese llamado, pero sienten que están cada vez más cerca de descubrirlo. El susurro, antes solo una vaga sensación, comienza a convertirse en una guía, una brújula interior que los lleva a lugares que nunca imaginaron. Este viaje no es fácil, y el llamado interior puede ser tanto una bendición como una carga. Pero, sobre todo, es la prueba de que los elegidos tienen un propósito especial en el mundo. Y, con el tiempo, comenzarán a entender que fueron elegidos no para seguir el camino de la mayoría, sino para abrir nuevos caminos, inspirar y guiar a otros en sus propios viajes. Este es el comienzo. El primer paso de un largo, pero significativo, camino. El llamado interior es lo que diferencia a los elegidos, y la fuerza de ese llamado los llevará a lugares inimaginables, revelando, poco a poco, el verdadero propósito de sus vidas. Imagina un vasto campo bajo un cielo estrellado, donde una persona camina sola, inmersa en sus pensamientos más profundos. Esa persona es uno de los elegidos. Por más que intente mezclarse con los demás, siempre siente que hay algo diferente en sí misma. En medio de las multitudes de las ciudades,
En las aulas llenas, en los eventos sociales animados, los elegidos sienten una distancia invisible que los separa de los demás. Desde muy jóvenes, perciben que, aun estando rodeados de personas, hay un sentimiento de desconexión. En fiestas de cumpleaños, mientras todos ríen y bailan, ellos pueden ser encontrados mirando por la ventana, contemplando el cielo o perdidos en pensamientos sobre el universo y el sentido de la vida. No es que no disfruten de la compañía o no aprecien la alegría de los demás, pero hay una necesidad interna que las interacciones superficiales no pueden satisfacer. Los elegidos frecuentemente buscan refugio en lugares tranquilos. Puede ser un rincón silencioso de la casa, un banco en el parque o la sombra de un árbol. Estos momentos de aislamiento no son por falta de amor o interés hacia las personas, sino una búsqueda de conexiones más profundas. Anhelan conversaciones significativas, comprender los misterios de la existencia, sentir la esencia de la vida en su plenitud. En reuniones familiares, mientras todos discuten temas cotidianos, los elegidos pueden retirarse al patio, observando las estrellas o sintiendo la brisa nocturna. En las aulas, en lugar de participar en las conversaciones animadas durante el recreo, se les puede ver leyendo un libro o escribiendo en un diario. Este comportamiento a menudo es interpretado por otros como timidez o desinterés, pero en realidad es una expresión de su búsqueda interna. Esta jornada solitaria puede ser desafiante. Los elegidos pueden sentir que nadie los comprende verdaderamente. Pueden experimentar momentos de duda, preguntándose por qué no logran encajar como los demás. Pero, al mismo tiempo, hay una voz interior que los alienta a seguir buscando, a no rendirse en la búsqueda de aquello que su corazón anhela. Entienden que no están solos en su soledad. Hay otros como ellos, dispersos por el mundo, sintiendo las mismas cosas, haciendo las mismas preguntas. Y, a veces, sus caminos se cruzan. Cuando eso ocurre, hay un reconocimiento inmediato, una conexión que no necesita palabras. Es como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas, trayendo un sentimiento de pertenencia y comprensión mutua. Los elegidos aprenden a valorar esos momentos de conexión, pero también abrazan su jornada individual. Descubren que la soledad puede ser una aliada, un espacio para crecer, reflexionar y entenderse a sí mismos a un nivel más profundo. Es en esa soledad donde encuentran inspiración, creatividad y fuerza para continuar con su misión. Con el tiempo, se dan cuenta de que su necesidad de apartarse no es una señal de debilidad o rareza, sino una parte esencial de quienes son. Reconocen que para contribuir verdaderamente al mundo, primero necesitan entenderse a sí mismos. Y esa comprensión solo puede alcanzarse a través de la introspección y el silencio que la jornada solitaria proporciona. Así, los elegidos siguen su camino, equilibrando momentos de aislamiento con interacciones sociales, siempre buscando mantener la autenticidad de su ser. Son como faros silenciosos, cuya luz no solo los guía a ellos mismos, sino que también ilumina el camino para otros que buscan sentido y profundidad en la vida. La jornada solitaria no trata de alejarse del mundo, sino de conectarse con él de una forma más significativa. Es comprender que, a veces, es necesario estar solo para escuchar la voz interior que nos guía. Y al escuchar esa voz, los elegidos encuentran la paz y la claridad necesarias para cumplir con el propósito que late en sus corazones. En la jornada de los elegidos, hay un momento inevitable, un punto en el que el mundo que los rodea comienza a empujarlos con fuerza. Este empujón no es físico, sino emocional, mental y, sobre todo, espiritual. Es como si el mundo les estuviera diciendo: debes ser como los demás. Debes encajar. Pero para los elegidos, este es uno de los mayores desafíos que enfrentarán. Desde temprano, los elegidos perciben que sus decisiones, comportamientos y formas de pensar son diferentes. Mientras los demás a su alrededor siguen la corriente, aceptando las reglas y expectativas de la sociedad, ellos comienzan a cuestionar: ¿por qué deben actuar de una cierta manera? ¿Por qué seguir lo que todos hacen, cuando sienten que su camino es único? Sin embargo, la sociedad tiene sus propias reglas, y esas reglas no fueron creadas pensando en personas que ven el mundo de una manera tan singular. Aquí es donde comienza la presión. Amigos y familiares, a menudo sin malas intenciones, comienzan a cuestionar el comportamiento de los elegidos. ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué ya no sales? Deberías ser más sociable, hacer lo que todos hacen, ser más normal. Frases como "estás" se vuelven comunes. Lo que muchos no comprenden es que este alejamiento de los elegidos no es un deseo de aislarse o ser antisocial,
sino una búsqueda de significado y autenticidad. Sienten que hay algo mal en vivir de manera superficial, en seguir a los demás sin cuestionar. Pero al intentar explicar esto, a menudo son malinterpretados. Y es aquí donde comienza la primera gran prueba. Los elegidos intentan, de vez en cuando, ceder a la presión. Se visten como los demás, hablan de los mismos temas, siguen a la multitud. Sin embargo, cada vez que lo hacen, sienten que una parte de sí mismos desaparece. Se sienten cada vez más desconectados de quienes realmente son. Es como ponerse una máscara que no encaja bien, como vivir una vida que no fue hecha para ellos. Cada esfuerzo por encajar en el molde de la sociedad los hace sentir aún más solos, más fuera de lugar. Esa sensación de desconexión genera una profunda frustración. Se preguntan, ¿por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no puedo simplemente seguir lo que la sociedad espera de mí? Y, al mismo tiempo, saben que, si lo hacen, traicionarían algo mucho más importante, su verdadera esencia. Esta es la primera prueba que los elegidos enfrentan en su camino. Resistir la presión del mundo para conformarse, para convertirse en algo que no son. Es una prueba de fuerza, de coraje y de autoconocimiento. Porque, para resistir a la presión, necesitan entender profundamente quiénes son, en qué creen y por qué están en este camino. A medida que la presión aumenta, muchos elegidos experimentan sentimientos de culpa y duda. Se preguntan si están siendo egoístas por no seguir las expectativas de la familia o si están condenados a vivir una vida solitaria por no encajar. Este conflicto interno es intenso, y muchos pueden incluso considerar abandonar su camino para aliviar esa presión. Pero es en ese momento de mayor tensión cuando comienza a emerger la verdadera fuerza de los elegidos. Se dan cuenta de que su diferencia no es una carga, sino un regalo. Comienzan a entender que el mundo necesita personas que no sigan ciegamente a la multitud, que cuestionen, que desafíen las normas y que busquen algo más profundo. El camino de los elegidos es el de mantener su autenticidad, incluso cuando eso signifique nadar contra la corriente. Cada vez que resisten la presión de conformarse, se sienten más cercanos a su verdad interior. Aprenden a escuchar su propia voz, aquella que había sido ahogada por las expectativas de los demás. Y cuanto más escuchan esa voz, más fuerte se vuelve. La presión del mundo, que antes parecía aplastante, comienza a perder su fuerza. Los elegidos descubren que, aunque el mundo intente moldearlos, tienen el poder de elegir su propio camino. Con el tiempo, los elegidos se dan cuenta de que esta prueba fue necesaria para fortalecerlos. La presión del mundo no era solo un obstáculo, sino una herramienta de crecimiento. Al resistir, se demostraron a sí mismos que su camino es único, valioso y que el verdadero éxito no está en conformarse, sino en vivir de acuerdo con su propia verdad. Y así, al superar esta primera prueba, los elegidos emergen más fuertes, más conscientes de sí mismos y más comprometidos con su misión. Ahora saben que, por más que el mundo intente presionarlos para que sigan el camino de la multitud, su luz interior es mucho más poderosa. Y, al final, esa luz es lo que los guiará a lo largo de toda su jornada. En un punto determinado de la vida de un elegido, algo extraordinario sucede, algo que transforma por completo su visión del mundo. Ese momento es conocido como el despertar espiritual, y puede ocurrir de maneras muy diferentes. A veces, surge de forma abrupta, a través de un evento dramático, como una pérdida profunda, una enfermedad inesperada o una crisis que sacude los cimientos de su vida. Otras veces, el despertar es sutil, como una epifanía que surge en un momento común, durante una caminata solitaria o al observar el atardecer. Imagina, por ejemplo, a un elegido que, durante años, vivió en piloto automático, tratando de encajar en lo que el mundo exigía de él. Pasaba sus días cumpliendo con sus responsabilidades, sin detenerse nunca a reflexionar profundamente sobre el significado de su existencia. Sin embargo, un día, algo diferente sucede. Tal vez perdió a alguien que amaba, o tal vez enfrentó una situación tan desafiante que lo obligó a detenerse y cuestionar todo. O quizás fue algo simple, una brisa suave, un pájaro cantando en un árbol, y de repente se da cuenta de que hay algo más, algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca había percibido. En ese momento, es como si se levantara un velo. Todo lo que antes parecía común, de repente adquiere una nueva profundidad. Los árboles no son solo árboles, están vivos de una manera que nunca había notado. El cielo no es solo una pantalla azul, sino un vasto océano de posibilidades. Y, sobre todo,
el elegido comienza a percibir que hay más en la vida que simplemente sobrevivir. Siente, de manera clara y casi tangible, que hay un propósito mayor que lo está esperando. Este despertar puede ser aterrador al principio. Cuando los elegidos miran al mundo a través de este nuevo lente, se dan cuenta de cuánto tiempo han estado dormidos. La realidad que antes les parecía tan segura, tan predecible, comienza a desmoronarse. Se dan cuenta de que muchas de las cosas que creían verdaderas son, en realidad, ilusiones creadas por la sociedad, por las expectativas de los demás, o incluso por sus propias inseguridades. Es como despertar de un largo sueño y darse cuenta de que, durante todo ese tiempo, estuvieron viviendo en una versión limitada de la realidad. Sin embargo, al mismo tiempo que el despertar puede ser desconcertante, también trae una sensación de libertad. Por primera vez, los elegidos sienten que están verdaderamente vivos. Los colores parecen más vibrantes, los sonidos más nítidos y las emociones más intensas. Cada pequeño detalle de la vida, que antes pasaba desapercibido, ahora parece llevar consigo un significado profundo. Pero el despertar espiritual no se trata solo de ver el mundo de una forma diferente. También transforma la manera en que los elegidos se ven a sí mismos. Comienzan a cuestionarse quiénes son realmente, más allá de los roles que desempeñan en la sociedad, más allá de las máscaras que usan para agradar a los demás. Es en este punto cuando muchos elegidos comienzan a desconectarse de las viejas formas de ser. Pueden darse cuenta de que están viviendo vidas que no son auténticas, que están atrapados en rutinas y comportamientos que no reflejan su verdadero yo. Esta nueva percepción trae consigo una elección. Los elegidos pueden decidir continuar en el camino que siempre han seguido, ignorando el llamado interior, o pueden optar por seguir este nuevo camino de descubrimiento y autenticidad, aun sabiendo que estará lleno de desafíos. Para muchos, este es un momento decisivo. Aunque el despertar trae una claridad inmensa, también exige coraje para cambiar, para dejar atrás lo que ya no les sirve y abrazar lo desconocido. Al principio, los elegidos pueden sentirse un poco perdidos, como si estuvieran navegando en aguas desconocidas. Pero, a medida que continúan en esta jornada, comienzan a darse cuenta de que el despertar es, en realidad, un regalo. Los libera de las ataduras del pasado y los conduce hacia una vida de propósito, de significado, de conexión profunda con el universo y con su verdadera esencia. A partir de ese momento, nada será como antes. Los elegidos no pueden volver a dormirse. Se han vuelto conscientes de su verdadera naturaleza y del potencial ilimitado que llevan dentro de sí. Ahora, con esta nueva claridad, comienzan a recorrer un camino de descubrimiento, sabiduría y, sobre todo, transformación. El encuentro con el despertar es el punto de inflexión en la jornada de los elegidos. Es el momento en que comienzan a ver el mundo no solo como es, sino como podría ser. Y, al hacerlo, empiezan a darse cuenta de que han sido llamados para algo mayor, algo que trasciende las expectativas y limitaciones del mundo que los rodea. Con el paso del tiempo, los elegidos comienzan a percibir que algo profundo cambia dentro de ellos. No es solo una sensación de despertar espiritual, sino una comprensión más clara de la vida que los rodea, algo que antes pasaba desapercibido, oculto en las sombras del día a día. Es en este momento cuando se dan cuenta de un fenómeno sutil, pero poderoso: el peso de las energías ajenas. Imagina estar en un entorno lleno de gente, donde todos están ocupados con sus propias vidas, cargando sus preocupaciones, miedos y ansiedades. Para muchos, es solo un día normal, pero para los elegidos, algo invisible e intenso sucede. Cada mirada, cada palabra, cada emoción que flota en el aire comienza a volverse palpable. No es solo el sonido de las voces o el movimiento de los cuerpos lo que llama la atención, es lo que está detrás de todo eso, algo que no se ve, pero que se siente profundamente. Los elegidos comienzan a sentir ese peso. Es como si, al estar cerca de otras personas, absorbieran parte de las emociones que flotan a su alrededor. No importa si es ira, tristeza, alegría o miedo, todo eso les llega como una ola silenciosa que se infiltra, muchas veces sin que se den cuenta. Inicialmente, es confuso. ¿Por qué me siento tan cansado?, se preguntan. Pero pronto la respuesta se revela. Cada interacción es un intercambio invisible, una danza energética en la que terminan llevándose algo que no les pertenece. Esto es algo que muchos no entienden. Cuando estás en medio de un grupo de personas, las energías de todos se entrelazan. La ansiedad de alguien a tu lado puede volverse tu propia ansiedad.
La ira de otro puede infiltrarse en tu corazón sin que siquiera lo notes. Y los elegidos, con su sensibilidad aumentada, sienten esto de una manera mucho más intensa que antes. Es como cargar una mochila pesada que no te pusiste tú mismo, pero que, aún así, está allí, pesando en cada paso que das. Lo que antes parecía simple, una conversación casual, una reunión entre amigos, ahora se convierte en un desafío. La presencia de muchas personas se vuelve agotadora. No porque no les gusten los demás, sino porque cada interacción les cuesta un pedazo de su energía. Comienzan a sentirse drenados, como si su vitalidad estuviera siendo lentamente absorbida, sin que nadie a su alrededor se diera cuenta de lo que estaba pasando. La percepción de este fenómeno trae una nueva comprensión para los elegidos, la necesidad de proteger sus propias vibraciones. Comienzan a entender que no pueden simplemente absorber todo lo que los rodea y cargar con ello. Es necesario filtrar, protegerse y aprender a mantener su propia energía intacta, sin ser contaminada por las emociones y pensamientos de los demás. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo mantener esa protección sin aislarse del mundo? Este es uno de los grandes desafíos que los elegidos enfrentan en su camino espiritual. La respuesta no llega de inmediato, pero poco a poco descubren que hay formas de crear barreras, de establecer límites invisibles que los protejan sin alejarlos de las personas que aman o de las experiencias que necesitan vivir. Aprenden la importancia de la soledad, de pasar tiempo a solas para recargar sus energías. Descubren técnicas de meditación, visualizaciones de luz y hasta pequeñas prácticas diarias que los ayudan a mantener su vibración elevada, como tomar conciencia de sus propios sentimientos antes de entrar en contacto con los de los demás. Con el tiempo, este entendimiento se convierte en una parte esencial de sus vidas. Se convierten en maestros para navegar las energías ajenas, sabiendo cuándo involucrarse y cuándo alejarse, como quien baila entre sombras y luz, siempre atentos, siempre conscientes. Y así, logran preservar su esencia sin perder la conexión con el mundo que los rodea. Este es solo el comienzo de una larga jornada de autodescubrimiento, donde los elegidos aprenden que, para iluminar el mundo, primero deben proteger su propia luz. A medida que avanzan en su camino de despertar, los elegidos empiezan a darse cuenta de que la jornada espiritual no es solo un proceso de crecimiento interior, sino también de transformación en las relaciones más cercanas. Es aquí donde enfrentan uno de los mayores desafíos de su camino, la prueba de las relaciones. Al principio, muchos no comprenden lo que está sucediendo, pero con el tiempo se vuelve claro que esta etapa es una de las más importantes y también una de las más dolorosas. Los elegidos siempre creyeron que sus lazos con amigos y familiares eran inquebrantables. Las personas que los rodeaban, con quienes compartían recuerdos, momentos y secretos, parecían ser una parte fija de sus vidas, algo que nunca cambiaría. Sin embargo, a medida que se adentran más en su camino espiritual, comienza a formarse una distancia invisible. No es algo que puedan ver, pero lo sienten en lo más profundo de sus almas. Es como si una pared silenciosa se estuviera levantando entre ellos y aquellos que siempre han estado a su lado. Todo comienza de manera sutil. Conversaciones que antes fluían de manera natural ahora parecen desconectadas. Los intereses y puntos de vista comienzan a divergir. Los amigos de toda la vida, que antes comprendían cada palabra sin necesidad de explicaciones, ahora los miran con extrañeza. Surgen preguntas: ¿por qué has cambiado tanto? ¿Por qué ahora te alejas? En este punto, los elegidos sienten una mezcla de confusión y tristeza. No es que no quieran estar cerca de estas personas, sino que algo dentro de ellos ha cambiado, algo profundo e irreversible. Y este cambio afecta directamente sus relaciones. El distanciamiento comienza de manera inesperada. Tal vez sea un amigo que, durante años, fue un confidente, pero ahora, al intentar hablar sobre los nuevos descubrimientos espirituales, parece no entender o incluso juzga. Has cambiado, ya no eres la misma persona. Estas palabras, que deberían ser un reflejo de evolución, acaban sonando como un distanciamiento forzado. Hay un peso en esas interacciones, como si algo estuviera fuera de lugar, y los elegidos sienten que deben tomar una decisión difícil. Mantener las antiguas conexiones, aunque drenen su energía, o seguir adelante, soltar los lazos y continuar su camino. El dolor de este proceso es intenso. Imagina soltar la mano de alguien que amas, sin saber si algún día podrán encontrarse de la misma manera. Esto es lo que enfrentan los elegidos.
Algunos lazos que creían eternos comienzan a deshacerse como arena escapando entre los dedos. Aquellos que antes los apoyaban ahora parecen distantes. Es como si estuvieran viendo el mundo con un nuevo lente, y en esta nueva perspectiva, algunas relaciones ya no encajan. Este distanciamiento no se limita solo a los amigos. Muchas veces, los propios familiares tampoco comprenden lo que está sucediendo. ¿Por qué estás tan distante? ¿Por qué ahora piensas de manera tan diferente? Estas son preguntas que los elegidos escuchan con frecuencia. Y, en medio de esas preguntas, se sienten solitarios, como si estuvieran en un camino en el que pocos los acompañan. Pero, con el paso del tiempo, algo se vuelve claro. Este proceso de soltar, aunque doloroso, es necesario. Es parte de la jornada. Los elegidos comienzan a entender que, para evolucionar espiritualmente, deben liberar los lazos que los atan a una versión antigua de sí mismos. No es que los amigos o familiares sean malas personas, para nada. Es simplemente que sus energías y propósitos ahora están en frecuencias diferentes. Lo que antes era un vínculo fuerte ahora se convierte en un peso que impide el avance. Este proceso de alejamiento también trae enseñanzas valiosas. Los elegidos aprenden a valorar su propia evolución, a respetar sus propias necesidades y a comprender que no pueden cargar a todos con ellos en esta travesía. Algunos se quedarán atrás, y eso está bien. El dolor de soltar se sustituye por la paz de saber que están siguiendo el camino que les fue destinado. Comprenden que aquellos que realmente necesitan estar a su lado, permanecerán. Y aquellos que se alejan, tal vez encuentren su propio camino en otro momento. Con el tiempo, los elegidos comienzan a ver el alejamiento como una señal de crecimiento. Las relaciones que permanecen son las que realmente los apoyan y los comprenden. Y, lo más importante, empiezan a atraer nuevas conexiones, personas que están en sintonía con su nueva etapa. Estas nuevas relaciones son profundas, basadas en una comprensión mutua y en una energía alineada. Así, los elegidos aprenden que, a veces, soltar es la única manera de avanzar. Se dan cuenta de que, para alcanzar su verdadero propósito, necesitan estar rodeados de personas que los eleven, que caminen a su lado en la misma frecuencia espiritual. Y, al soltar los lazos antiguos, abren espacio para que surjan nuevas conexiones, aquellas que están verdaderamente alineadas con su alma. Con el paso del tiempo, los elegidos comienzan a ver el mundo con una nueva claridad. Al principio, su viaje parecía confuso, lleno de dudas y cuestionamientos. Pero, a medida que pasan los años y la experiencia espiritual se profundiza, algo empieza a brillar dentro de ellos: la percepción del propósito. Lo que antes parecía un camino incierto, ahora comienza a alinearse. Se dan cuenta de que su misión en la Tierra no es común, no es simplemente seguir las reglas que la sociedad impone o recorrer los mismos caminos que todos siguen. Su llamado es diferente, más profundo. Los elegidos comprenden que fueron traídos a este mundo no para ser uno más en la multitud, sino para hacer una diferencia. Hay una razón especial para sus vidas, algo que va más allá de la mera supervivencia. Cada uno de ellos posee una misión única, pero todos comparten una responsabilidad común: guiar, inspirar y proteger. Son como faros de luz en medio de la oscuridad, ayudando a quienes los rodean a encontrar el camino, aunque, muchas veces, ese camino sea difícil de ver. El propósito de los elegidos se manifiesta de diferentes maneras para cada uno. Algunos son llamados a la curación. Estos son aquellos que, con su presencia, traen paz y serenidad a los que están en sufrimiento. No necesitan ser médicos o terapeutas para sanar. Su simple energía es capaz de transformar el ambiente alrededor, calmando mentes perturbadas y corazones afligidos. Entienden que la curación no está solo en las palabras, sino en lo que no se puede ver: la energía que circula entre las personas, los sentimientos que fluyen en silencio. A través de actos simples, restauran el equilibrio de aquellos que cruzan sus caminos. Otros elegidos descubren que su propósito está en el liderazgo. Pero este liderazgo no es el tradicional, lleno de comandos y órdenes. No. Ellos lideran con el ejemplo, mostrando a los demás lo que es posible cuando se vive de acuerdo con la verdad interior. Inspiran, no por imposición, sino por el simple hecho de ser auténticos. Son personas que, en un mundo donde muchos se pierden, permanecen firmes en su misión. Su fuerza proviene de la resiliencia que han desarrollado a lo largo del viaje. Saben que, para liderar,
primero hay que dominarse a uno mismo. Y, con ese autodominio, se convierten en una fuente de inspiración para aquellos que buscan orientación. También hay elegidos que, aunque no sanan directamente o lideran de manera visible, tienen un papel igualmente poderoso. Ellos son los ejemplos vivos de fuerza y resiliencia. Sus vidas son testimonios de superación, mostrando a los demás que, independientemente de las dificultades, es posible mantenerse firme en el propósito. Han pasado por desafíos, enfrentado pérdidas y muchas veces se han sentido solos. Pero nunca se han rendido. Y es esta persistencia silenciosa la que sirve como una antorcha encendida para quienes los observan. Sin decir una palabra, sus vidas lo dicen todo. Enseñan que el verdadero propósito no es algo que se busca afuera, sino algo que se descubre dentro, al persistir en las adversidades. Con el tiempo, los elegidos perciben que su propósito también está relacionado con la protección de las energías de quienes los rodean. Son guardianes, conscientes de que, en un mundo lleno de caos y distracciones, muchos pierden el contacto con su verdadera esencia. Y ahí es donde entran. No como salvadores o héroes, sino como seres que, a través de su propia presencia, protegen el espacio energético a su alrededor. Sienten cuando algo está desequilibrado y con su sabiduría, ayudan a restaurar la armonía. Esta protección va más allá de lo físico, es una protección espiritual, algo que pocos pueden ver, pero que todos pueden sentir. Los elegidos entienden que, para proteger la energía de alguien, a menudo es necesario solo estar presente, escuchar sin juzgar, ofrecer un hombro sin exigir nada a cambio. Son aquellos que, en los momentos más difíciles, permanecen al lado de las personas, sin decir mucho, pero haciendo toda la diferencia. Su energía se convierte en un escudo invisible que protege a aquellos que están vulnerables. Y así, los elegidos continúan su viaje con una nueva confianza. Saben que, aunque el mundo a su alrededor siga girando de manera caótica, tienen un papel que desempeñar, un propósito que cumplir. No es un camino fácil, pero es un camino lleno de significado. Ya no necesitan buscar fuera de sí mismos, porque todo lo que necesitan ya está dentro. Cada día es una oportunidad para vivir ese propósito, para ayudar a quienes están a su alrededor y para seguir evolucionando espiritualmente. Y, al final, los elegidos entienden que el verdadero propósito es simplemente ser quienes son, con toda la autenticidad y verdad que llevan dentro. No están aquí para agradar o encajar, sino para iluminar el camino de todos aquellos que están perdidos. Y, al hacer esto, cumplen con su misión, trayendo luz al mundo de maneras que no siempre pueden ser vistas, pero que siempre serán sentidas. Así, la percepción del propósito se convierte en la brújula que los guía, y con ella, caminan firmes, sabiendo que cada paso que dan es parte de un plan mayor, un plan que fue trazado mucho antes de que llegaran aquí. Ahora, con el propósito revelado ante sus ojos, todo tiene sentido. Se dan cuenta de que, a lo largo de su camino, han sido protegidos de perderse en las influencias y presiones del mundo que los rodea. No podían ser como todos los demás, simplemente porque no estaban destinados a seguir el camino común. Su destino era mucho más grandioso. Habían sido elegidos para algo especial, preservar su luz. Esa luz interior, que a lo largo de los años ha sido cuidadosamente cultivada, refinada y fortalecida, tenía una razón de ser. No podía ser dispersada en interacciones casuales o en ambientes donde las energías externas los consumirían. Con el tiempo, los elegidos comprenden que la soledad que experimentaron en muchos momentos no era un castigo, sino una preparación. Necesitaban aprender a estar solos, a fortalecerse en el silencio y la introspección, para que, cuando llegara el momento, pudieran compartir su luz con el mundo de una manera genuina e impactante. No podrían guiar a los demás si estuvieran perdidos en las distracciones y ruidos del día a día. Esta percepción trae una paz indescriptible. Reconocen que su misión siempre ha sido hacer la diferencia en un mundo que, a menudo, se pierde en las sombras de la conformidad. No fueron llamados para encajar en moldes o seguir caminos trazados por otros. Su función es exactamente lo opuesto: romper patrones, abrir nuevos caminos y, sobre todo, inspirar a otros a hacer lo mismo. La misión de los elegidos no es fácil. Exige sacrificios, como renunciar a relaciones que ya no vibran en la misma frecuencia o alejarse de ambientes que, antes, formaban parte de sus vidas. Pero, en lugar de sentir dolor por estas pérdidas, ahora se dan cuenta de que estos sacrificios son necesarios para proteger la pureza de su energía. Entienden que,
Para mantener su luz brillante, deben elegir cuidadosamente dónde y con quién comparten esta energía preciosa. Y entonces, comienzan a percibir su verdadero impacto en el mundo. Con cada persona que encuentran, cada conversación significativa, cada acto de bondad o orientación, la luz que llevan transforma el entorno que los rodea. No necesitan grandes gestos o notoriedad pública, su simple presencia ya hace la diferencia. Se han convertido en una llama que, al acercarse a otra, enciende nuevas llamas, expandiendo la luz por donde pasan. Y eso es lo que el mundo tanto necesita. Este viaje es una metáfora para la vida de todos aquellos que, de alguna manera, siempre se han sentido diferentes, como si estuvieran destinados a algo más grande, pero sin saber exactamente qué era. A menudo, las personas se sienten aisladas, incomprendidas o incluso juzgadas por no encajar en las expectativas ajenas. Sin embargo, al igual que los elegidos, están siendo preparadas para un propósito mayor. Se les llama a proteger su energía, a valorar quiénes son realmente, incluso si eso significa caminar en soledad por un tiempo. No todos comprenderán este viaje. Muchas veces, los elegidos serán vistos como extraños, distantes o incluso egoístas por protegerse del caos a su alrededor. Pero saben, en lo más profundo de sus almas, que esta protección es necesaria. Preservar su luz no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Deben mantener su vibración elevada para poder cumplir su papel de guía, sanador e inspiración para el mundo. Aquellos que están llamados a algo mayor siempre enfrentarán la resistencia del mundo que desea mantenerlos en lo común. Pero los elegidos no pueden ceder a esa presión. Son la prueba viviente de que es posible ser diferente, de que es posible caminar por un camino único, incluso si en algunos momentos es solitario. Y, lo más importante, muestran que, al preservar su luz, están creando la oportunidad de iluminar el camino para otros que también se sienten perdidos. Al final, los elegidos comprenden que su misión nunca fue ser como los demás. Su verdadera vocación siempre ha sido ser la diferencia que el mundo tanto necesita. No nacieron para conformarse, sino para transformar. Y, al comprender esto, aceptan plenamente su responsabilidad y caminan con confianza, sabiendo que, aunque pocos comprendan, el impacto que tendrán será profundo y duradero. Esta es la verdadera revelación del propósito de los elegidos. Fueron destinados a preservar su luz, no por egoísmo, sino para que pudieran compartirla con el mundo en el momento adecuado, de una manera que toque vidas, cambie destinos e inspire a las almas a encontrar también su propia luz. Y recuerda, no estás solo. La fuerza de los elegidos está en su conexión con Dios y con aquellos que comparten esa misma fe. ¿Quieres seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente? Mira el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue los nuevos contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y superar los obstáculos que surjan en el camino. Tu viaje espiritual apenas comienza.